Hace muchos años, cuando estaba más joven, en Costa Rica se hacían unos congresos, se llamaba Congreso Internacional de Alabanza. Y por muchos años asistía a ese congreso. ¿Por qué asistía? Porque yo andaba por todos los ministerios de la iglesia. Sí, yo era una periférica, ¿no? Andaba por todos los ministerios circulando de uno a otro. Anduve haciendo de todo lo que ustedes se imaginan. El único ministerio donde no me metí fue en el de mujeres. Fuera de ahí, en todos estuve metido de alguna manera, hasta en la música. Cantaba, aunque ustedes no lo crean. Tocaba instrumentos, sonaban mal, pero tocaba. Ese es el privilegio de ser hijo de un pastor, que aunque lo hiciera mal, como era el hijo del pastor, pues me tenían que dejar, ¿no? Ahora, yo no sé si lo hacían porque era el hijo del pastor, pero me caían bien y creo que yo les caía bien a los líderes, así que me dejaban hacer. Y como era parte del ministerio de alabanza, creía, y es algo en lo que creo todavía, que uno se tiene que preparar, se tiene que instruir dentro de lo que hace. La capacitación y la formación dentro de lo que uno desarrolla para Dios es importantísima. Así que, estando en el ministerio de alabanza, escuché de estos congresos y dije, voy para allá. Y así que cada año invertía en un congreso que duraba 5 días, si no me equivoco. Era caro, pero yo ahorraba mi platita durante el año para cuando llegara el día del congreso poder asistir. Las conferencias eran espectaculares. Los tiempos de adoración, yo diría, eran sublimes. La calidad técnica musical era a otro nivel. Las voces, la entonación, los instrumentos, había una banda con luces y humo, y era una cosa grandiosa, pero además la misma ejecución era como wow. Los expositores eran así, de la talla de Danilo Montero, Lino López, Frank Giraldo, Jesús Adrián Romero. Esos eran los expositores de esos congresos. Así que, digamos, convivíamos esos días con ellos y ellos enseñaban cosas grandiosas. El único problema es que no me acuerdo de nada de lo que dijeron. Las conferencias fueron buenísimas, estoy clarito de que fueron buenísimas. Quería compartirles algunos principios de ese congreso, pero todas mis notas y mis cuadernos de esos congresos están en Costa Rica. Así que no pude ir para allá para traérmelos y enseñarles o compartirles algunas de las frases que ellos dijeron. Eran increíbles. No recuerdo ninguna, pero me acuerdo de una cosa. Y la frase que sí me acuerdo, esta frase que sí me acuerdo, para la que no tuve que viajar, no la dio ninguno de estos expositores. Estaba en el momento del congreso, salí al baño un momentito, me estaba lavando las manos y llegó uno de los chicos organizadores. Podía tener mi edad en aquel momento, o sea que era bastante joven. Y me dice, ¿qué le pareció el congreso? Él, como buen voluntario organizador, me pregunta qué me pareció el congreso. Y le dije, está increíble, espectacular, las conferencias, los tiempos de adoración. Es lindísimo encontrarse con Dios aquí, le dije yo. Y él me dijo una cosa que marcó mi vida hasta el día de hoy, no se me olvida. No era ninguno de estos famosos, ni siquiera sé quién es ese muchacho, no lo recuerdo. Si lo veo en este momento, no sé quién es él, porque no lo recuerdo. No sé si es cristiano todavía, o si es pastor, si está en el mundo, no lo sé. Pero sus palabras me calaron. Y él dijo, nunca vas a tener un encuentro con Dios tan real como el que tengas en tu casa. Y se acabó. Y la frase se me ha quedado toda la vida. No es algo como que recordé hoy para compartirles sobre el tema, sino
constantemente y de manera recurrente esa frase, esa idea, lo que ya yo diría es un principio para mí de vida, me hace una y otra vez recordar que tengo que buscar a Dios en intimidad. Y les puedo confesar, yo amo los tiempos de adoración. Amo los tiempos de adoración. A mí me gusta la palabra y estudiar y predicar y todo eso me encanta, pero los tiempos de adoración son algo tan hermoso. Nosotros estamos caminando hacia allá poco a poco. Y yo les siempre digo, tengo muchos sueños, ideas de cómo me gustaría que fueran nuestros tiempos de adoración. Pero siempre tengo presente que aún con todo lo grandioso que puede ser ese tiempo, nunca va a ser igual, nunca se va a comparar al tiempo que vamos a tener o que puede tener uno a solas con Dios. No se va a comparar, nunca, de ninguna manera. Mateo 6:6 no lo recuerda. Eso que me dijo este muchacho no era su propia autoría. Ya venía con se lo estaba copiando al Señor. Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Hay algo tan valioso en lo que hacemos en la intimidad, lo que hacemos en privado, que no se puede comparar a lo que hacemos en público. De hecho, lo que hacemos en privado tiene repercusiones en público. Nuestra manera de adorar en público generalmente es un reflejo de nuestra manera de adorar en intimidad con Dios. Amén. Entonces, mírese en un espejo. ¿Cómo ora, cómo adora, cómo se entrega a Dios cuando estamos aquí en grupo? Porque normalmente reflejamos nuestra intimidad en nuestra experiencia pública. Y se hace importantísimo que aprendamos o que retomemos el valor que tiene lo que hacemos en privado, lo que hacemos ahí en el secreto. Las cosas privadas, las cosas que nadie ve para Dios son tan importantes y quizás más importantes que las que hacemos en público. Recuerdo una conferencia alguna vez que fui sobre liderazgo y el expositor decía, a la gente le gusta el púlpito y le gustan los talentos del púlpito y le gusta ver cómo uno enseña y cómo uno dirige porque les parece que eso es muy atractivo, decía él. Pero eso es apenas el 10% de lo que yo soy. Mi verdadera vida es todo lo demás que nadie ve en secreto. Nosotros nos enamoramos del púlpito y de lo que se hace en el púlpito, pero la esencia de la vida no está en el púlpito. Esta es una parte pequeña, importante, pero pequeña. Nuestra intimidad, lo que se hace en secreto, es mucho más valioso. Por ejemplo, a Dios no le interesa tanto el monto de su ofrenda, como le interesa la actitud de su corazón al ofrendar. Ahora, el monto es importante, sí, pero el monto grande con un mal corazón no representa nada para Dios. Para nosotros como humanos, sí, para la administración de la iglesia, sí, pero para Dios no. Orar con gran elocuencia, usando palabras rimbombantes, a Dios no le hace nada si nuestro corazón no lo quiere decir. Usted puede cantar desafinado y a Dios le interesa, le gusta escucharlo, pero ¿qué oye Dios realmente? Su canto, el canto del alma, es lo que Dios escucha. Si usted puede entonarse un poquito, genial. Pero si no, y su corazón está ahí, no necesita más.
Y les comentaba, he estado en congresos de este tipo, donde recuerdo una ocasión que estaban los músicos de Jesús Adrián Romero practicando, porque ellos practicaban en medio del congreso, antes de la hora de la presentación de la noche. Y eran tiempos libres, así que uno podía entrar al auditorio donde estaban ensayando y simplemente escucharlo, ¿no? Y uno se sentaba y escuchaba el ensayo de ellos, era como escuchar el disco puesto, el disco compacto. Sonaba perfecto y de la nada el director de la música decía, espérate, alguien tocó una nota que no era, y todos estábamos escuchando como, ¿qué? ¿Qué notas? Eso sonó perfecto. Pero tenían un oído que detectaban la nota mal tocada de cualquiera de todos. A ese nivel de perfección musical. Pero también he estado en una montaña con un grupo de indígenas cantando, y la presencia de Dios y el corazón con el que cantan no se comparan, porque no es el instrumento, no es la voz, no es la calidad técnica o profesional, es nuestro corazón al adorar. Ahora, que es importante mejorar lo técnico y todo lo demás, la puesta en escena, evidentemente. Pero es el corazón. Si usted está adorando con su corazón, hasta se olvida de la música, hasta se olvida de cómo suena una u otra cosa, porque su corazón está entregándose a Dios. Y si usted le da demasiada atención a lo que pasa aquí al frente, deja de entregar a Dios adoración por estar juzgando y criticando lo que pasa. O por distraído. Porque a Dios le interesa más lo que nadie ve. Pudimos terminar de cantar, y si cada uno de nosotros pasa delante de Dios y le preguntamos, Señor, te adoré en espíritu y en verdad, ¿te sentiste complacido con mi adoración esta mañana? ¿Qué calificación nos daría Dios? A lo mejor levantamos las manos, a lo mejor cantamos aquí todos, y nos vimos unos a otros cantando, pero el que vio realmente quién adoró y quién no fue el Señor. Y a Dios le interesa más eso que nadie vio que lo que nosotros pudimos mostrar aquí, porque también cuando uno tiene muchos años en el Señor, uno se vuelve un experto actor. Ya uno sabe qué hay que hacer y uno lo puede hacer, y todo el mundo cree que uno es cristiano espiritual porque hace cosas que todos los cristianos espirituales harían. Y Dios diría, ¿qué cristiano es este? Ni lo conozco. Jesús lo dijo en algún momento, ¿no? Y que vendrán diciendo, Señor, yo oré en tu nombre, sané enfermos, hice muchas cosas. Y Dios dice, y te conozco a ti, ¿quién eres? Que Dios no nos diga eso a nosotros, ¿no? Que usted pase delante de Dios, Señor, ¿cómo adoré? Y dice, ¿en qué momento adoraste? Ojalá que no seamos nosotros, que pasemos la prueba de la adoración. Señor, nosotros oramos por el país allá en la iglesia. Y Dios dice, ¿qué? Tú nada más dijiste amén y sí, Señor, pero no sabes ni lo que estaban orando ahí. Es lo que hacemos en ese secreto, en esa intimidad interna, lo que Dios ve. No solo lo que hacemos afuera. Hay un valor en aquello que nadie ve. Hay un valor de lo que hacemos en la intimidad, que cuando lo hacemos y lo practicamos en la intimidad, lo demostramos en público, porque ya es inevitable. Podemos hacer las cosas porque fingimos, pero podemos hacer las cosas porque ya no tenemos otra forma de hacerlo. Si cuando usted adora a Dios, su corazón se rinde de verdad, se va a rendir donde sea que usted adore a Dios, en público o en privado. No le va a importar lo que la gente piense a su alrededor. Y no lo está haciendo porque quiere que lo vean, sino porque es que así usted adora a Dios. Hemos bromeado con esto aquí en Casa de Gracia, que a veces la gente dice, es que es muy pasivo a la iglesia. Y le digo, bueno, si usted es pasivo porque usted quiere. Aquí nadie le dice cómo tiene que ser. Si usted siente en ese momento gritar y saltar, nadie le está diciendo que no lo haga. Pero si usted no lo hace porque los demás no lo hacen, no está reflejando su adoración auténtica. Pero usted tiene que adorar como usted adora. Y eso no significa que tampoco tiene que gritar, o que también tiene que gritar todo el tiempo, porque hay gente que
tiene momentos de adoración muy real, sin tener que hacer demasiado escándalo. Porque eso tiene que ver un poquito con personalidad también. Y adoramos a Dios con quienes somos, no tratando de hacerlo como los demás. Ahora, los demás sí representan un punto que nos enseña algunas cosas. Porque yo diría, bueno, ¿por qué tengo que levantar mis manos? No, yo no levanto mis manos. Bueno, porque es que el acto de levantar las manos es un gesto corporal que demuestra rendición. Entonces levanto mis manos. Hay un sentido en hacerlo. Y puedo aprenderlo también. Y lo mejor no es que usted levante las manos porque todo el mundo las levanta, o porque el que está al frente le dice, levante las manos, levante la mano, levante la mano. Sino porque usted dice, yo necesito entregarme a Dios. Todo mi cuerpo está adorando. Todo mi ser está entregándose. No puede evitarlo. Eso es como cuando a uno le da por llorar cuando adora a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿O nunca le ha pasado? ¿No? No sabe lo que se pierde. No es que uno quiera llorar, es que no lo evita. Uno no sabe por qué le pasa. Y dice, es la presencia de Dios que está aquí, eso es todo, siento algo. Nuestra adoración nos hace sentir. No depende de nuestros sentimientos, pero incluye nuestros sentimientos. No los obvia, Dios puso sentimientos y emociones en nosotros por algo. No para satanizarlos, si son malos, no podemos sentir. No, sí podemos sentir. No dependemos de eso, porque adoramos a pesar de que no sintamos en algún momento. Pero adoramos a Dios en todo momento, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. A Dios le interesa lo que usted hace, lo invisible que usted hace, digamos así, lo que los demás aquí en el templo no ven. Oseas 6:6 dice esto: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Dios nos pide adorar. Tenemos que adorar delante de Él. Pero no es que a Dios le interesa la forma únicamente. La forma es una parte, es una expresión inevitable de lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios quiere que le conozcamos. Que si vamos a ofrendar un sacrificio de alabanza, estemos ahí presentes, estemos ahí conscientes. No solamente que cantemos. Una de las cosas que me gusta de las canciones que no conocemos es que no podemos cantarlas. Y nos vemos obligados a tener que hacer algo. O repetir, o tararear, o leer la letra para tratar de entender de qué se trata. Porque cuando cantamos canciones que conocemos, las cantamos automáticamente. Nuestro cerebro tiene esa capacidad. Usted puede estar cantando y no sabe ni lo que está cantando. Por eso un día usted está en un restaurante comiendo y está la música de Luis Miguel sonando y usted está cantando y no se da cuenta. Y de la nada dice como que, ay Padre, bendice al hermano. Y hizo esta música que toca nuestros sentidos. No se da cuenta, nuestra mente simplemente nos hace repetir las cosas. Entonces cuando venimos aquí y hay una música que usted no conoce, es excelente oportunidad para adorar porque no se sabe la letra. Y a Dios le interesa no solo su canto, sus palabras, sino su corazón en sus palabras. ¿De qué serviría que usted le diga a su cónyuge que la ama o lo ama si no lo ama? ¿Para qué quiere una palabra falsa? No la necesita. Es lo que Dios está diciendo. Yo quiero que, sí, vengas, hagas un altar para mí, pero quiero que estés ahí. No solamente quiero que hagas lo que se supone que hay que hacer, sino que tu corazón esté haciéndolo. No solamente el acto o el gesto. Y esto hace que sea importante que cuando nosotros venimos a la iglesia, levantemos un altar de adoración. Pero para que eso sea posible, tenemos que levantar un altar de adoración en casa primero. Yo crecí viendo a mi papá orar.
eso de que me acostaba y él estaba orando. Me despertaba y él me lo encontraba orando, era algo común. Mi papá se sentaba, digo, no sé si lo hace ahora porque ya no vivo con él, pero recuerdo, estos son recuerdos que tengo. Él se sentaba en el sofá y agarraba un himnario, esos de canciones viejas, por eso es que me sé tantas. Y él se ponía a cantarlas. Las que no se sabía les inventaba la música. Como estaban escritas las letras ahí, así que él no se sabía la música, pues le inventaba música. Y otras sí se las sabía y cantaba. Y recuerdo ese tipo de situaciones en mi casa. He escuchado, he asistido a muchas conferencias, cursos y demás sobre la oración. Y nunca ninguno ha sido tan significativo como el recordar a mi papá orando. Tenía un altar de oración en casa, continuo. Y eso me hacía aprender de él. Hoy en día, cuando siento que estoy descuidando la oración, eso empieza a marcar mi mente y mi corazón. Tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar. No me ve así, a mí también me pasa. Como así como a usted también le pasa. Nos descuidamos de la oración de vez en cuando. Nunca le ha pasado. Si no, oren por mí para que el Señor tenga misericordia de mí. En nuestra casa tiene que haber un altar de adoración para que vengamos a la iglesia a levantar un altar de adoración juntos. Si no tenemos altar en casa, no hay altar juntos aquí, porque si lo que tenemos aquí no es auténtico, Dios no lo recibe igual. Y solo es auténtico cuando también se practica en la intimidad, cerrada la puerta donde nadie más ve, que detrás de la puerta de su casa lo que haya no solamente sean peleas o gritos o reglas, sino que haya un altar de adoración. Y si usted es solo en su casa, el único cristiano de su casa, haga su propio altar. Le decía, creo que era Ale que estábamos hablando el otro día sobre el tema. Siéntate en el sofá y abre tu Biblia y lee. Tal vez no tengas que decirle a tus hermanos o a tus papás o a quien sea que está a tu alrededor, Cristo te ama, acepta a Cristo, asiste a la iglesia. No, simplemente a veces tu mismo acto de sentarte con tu Biblia y leer es una contundente declaración. Yo creo lo que estoy leyendo, por eso tomo tiempo para leer la palabra. Y estoy haciendo un altar en mi casa. ¿Saben? Nuestros hijos ven lo que hacemos y lo imitan. Eso es peligroso. Ustedes vieron a Matías el otro día cantando aquí. ¿Usted cree que cantó aquí porque aquí tuvo inspiración del Espíritu Santo? No es porque lo ve que lo hacemos allá. Y lo repite. Y nos toca a nosotros como papás ser conscientes de eso y decir, ellos están aprendiendo de todo lo que yo hago. Me van a ver en lo que yo hago. Van a seguir lo que yo hago. Si sus hijos no siguen al Señor, pero lo ven a usted, tener una vida delante de Dios de adoración, hacer un altar de adoración en casa, eso marca la vida. Un día ellos van a decir, ¿por qué mi mamá o por qué mi papá tenía esto, era tan insistente con esto? Hay algo dentro de eso que yo también quiero. Y terminan entrando en razón un día. Pero tenemos que levantar un altar en casa. Y yo le pregunto a usted, ¿ha levantado un altar últimamente? ¿Tiene un altar en su casa? ¿Ha construido un altar de adoración, de oración? Necesitamos levantar altares. Usted leyó un poquito los textos bíblicos que estaban en el estudio de media semana. Los altares tenían que ser o de piedra o de tierra, no podían ser de ladrillo ni nada humano hecho por el ser humano, tenía que ser algo de la naturaleza. No tenía que estar demasiado alto, no tenían que haber escalones para subir. Tenía toda su forma de hacer. No todos los altares eran para sacrificar animales, algunos eran para rendir ofrendas, panes y cosas semejantes, otros sí eran para sacrificar animales. Los altares son algo evidente, algo que está al ojo. Cuando Abraham levanta un altar y sigue su camino, alguien pasa por ahí y dice, alguien estuvo aquí haciendo un altar, adorando a su Dios. Había una evidencia
de que alguien había estado adorando a Dios ahí. Los altares eran encuentros con Dios. ¿Por qué levantaríamos un altar en casa? Bueno, yo no podría levantar un altar en mi casa si no tengo un encuentro con Dios. Así que la pregunta crítica aquí es, si no tengo un altar en mi casa, ¿será que nunca me he encontrado con Dios? Noé hizo un altar porque Dios lo salvó. Bajó del arca y dijo, el Señor nos ha salvado, hago un altar para Él. Y ahí Dios mismo hizo el pacto de no volver a destruir la tierra con una inundación semejante. Abraham hizo un altar porque se había encontrado con Dios. Isaac hizo un altar porque Dios le ratificó la promesa de su padre y le dijo, tú eres Isaac, eres el hijo de Abraham y yo soy el Dios de tu papá y también soy tu Dios. Isaac hizo un altar para Dios ahí. Jacob hizo un altar porque Dios se le reveló cuando huía de su hermano. Dios se le reveló. Moisés hizo un altar porque Dios le dio la victoria. En medio de una guerra, ganan la batalla y él hace un altar a Dios y dice, Señor, tú nos diste la victoria, eres nuestro estandarte. Josué hizo un altar como compromiso de respetar la ley de Dios. Dijeron, Señor, vamos a seguir tu palabra, vamos a seguir tu ley. Este altar representa que vamos a comprometernos a seguir la ley de Dios. Gedeón hizo un altar porque por fin había una promesa de paz para una nación que estaba siendo asediada. Cada uno de ellos levantó un altar para Dios, porque cada uno de ellos se encontró con Dios de una manera. Entonces piensa en tu propia historia. ¿Te has encontrado con Dios? ¿Ha hecho algo Dios contigo? Porque si Dios hizo algo contigo, tienes que levantar un altar. No vas a levantar un altar si no te encuentras con Dios. Ahora usted dice, bueno, y entonces está bien, ya me encontré con Dios. ¿Qué significa levantar un altar para nosotros? ¿Significa que tenemos que agarrar unas piedras del río y ponerlas en la casa, en la sala? ¿Significa que aquí en la iglesia tenemos que traer unas rocas de por allá y ponerlas entre todos y sacrificar al pastor Maquela? ¿Qué significa hacer un altar para nosotros en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestro presente? Yo lo comparo con algo que hacemos los seres humanos que no es tan extraño para nosotros. Porque a veces espiritualizamos esto, ¿no? Y le decimos como que, bueno, levanta un altar y todos nos imaginamos como si estuviéramos en este acto delante de Dios, ¿no? Entregándonos y adorando. Y está bien, sí, pero nosotros hacemos altares en la vida, en general. Fuera del ambiente cristiano, hacemos altares. Por ejemplo, hacemos altares cada vez que cumplimos años. Es un altar, ¿no? Y no lo comemos. Le ponemos velitas y cantamos. Es un altar, estamos celebrando un año más de vida. Cuando nace un niño, hacemos un altar y le mandamos fotos o recibimos a la gente con alegría. Cuando le sale un diente, hacemos arroz con leche para todo el mundo. ¿Son altares o no son altares? ¿Qué hacemos? Festejamos algo que pasó. Algo ha venido a nuestra vida y lo queremos compartir con los demás. Hacemos altares, no es tan extraño realmente para nosotros. Es algo tan común, tan cotidiano. Cuando usted está de aniversario, hace un altar. ¿Qué hace? Se va a celebrar. Se va de luna de miel 25. Se va para un hotel o en su casa, o se va a cenar. Algo diferente, dice uno. Algo que salga de la rutina, de lo que hacemos siempre, vamos a hacer algo distinto. ¿Qué es eso? Es como hacer un altar, es una celebración, es un momento donde yo marco un antes y un después. Cuando nos graduamos, tenemos un altar. Vamos a comer, celebramos que nos graduamos y tenemos un título y pegamos el título en la pared. Porque reconocemos que ese es un momento importante en nuestra vida y lo vamos a recordar siempre. Los que ganan un Oscar tienen un altar.
Hay un lugar donde colocan su estatuilla y la recuerdan siempre y se sienten orgullosos de ese momento. Nuestros altares no son para recordarnos a nosotros, son para recordar lo que Él ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Entonces no es tan extraño hacer altares, nada más que no somos observadores y no pensamos qué Dios hizo conmigo que necesito festejar, qué Dios hizo conmigo que necesito celebrar. ¿Por qué surgen las celebraciones tradicionales y culturales en el pueblo judío? Por lo que Dios hizo con ellos. Y entonces Dios dijo, hay fiesta ahora porque vamos a recordar aquel momento y vamos a organizar la fiesta, y ya se decreta. O sea que el altar es una fiesta, es una celebración que se marca en nuestra vida, que nos recuerda algo. Son altares. Y puede usted inventar esos altares, o sea, puede crear estos altares que marquen su vida, que usted diga, mira, hoy porque estamos celebrando, hoy voy a hacer algo especial, Dios me bendijo con un negocio, voy a hacer un altar, voy a invitar a mi familia a comer ese día, y todo el mundo va a decir, ¿pero qué? ¿Por qué hoy está como celebrando algo? Como si fuera acción de gracias. Ah, porque Dios me bendijo y quiero compartir esta alegría con ustedes. Nuestros altares son una evidencia para que otros a nuestro alrededor vean lo que Dios hace con nosotros. Recuerdo a alguien que cuando cambiaba de trabajo y le daban un trabajo nuevo o lo ascendían dentro del trabajo, daba su primer salario a Dios como ofrenda. Era su manera de celebrar. Y cuando le entregaban su primer salario, inmediatamente que venía el culto siguiente, lo traía como una ofrenda, hacía como un acto de celebración y de agradecimiento, diciendo, Señor, tú me diste este trabajo, yo lo doy como una gratitud. Increíble, ¿no? Qué bonito, qué diferente. Qué bonito que pudiéramos celebrar lo que Dios hace con nosotros. Incluso con nuestra familia no cristiana, con nuestros vecinos no cristianos, con nuestros amigos no cristianos. Y todos se van a quedar extrañados. ¿Qué pasó hoy? Es tu cumpleaños, se me olvidó tu cumpleaños. No. Es que estaba orándole a Dios por esto y Dios concedió lo que pedía. Y estoy haciendo un altar para Él. Esto es gratitud para Él y lo quiero festejar con todos ustedes. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si lo hiciéramos? Es una forma de dar testimonio, ¿no le parece? Es un altar que rinde honor al Señor. Es un altar que demuestra que me encontré con Él. Me encontré con Dios y mi vida cambió. Salí de una prueba difícil. Hago un altar de adoración. Me reúno un momento, doy gracias. Si usted salió de paseo y regresó y no pasó ningún inconveniente, está sano y salvo en casa, cuando llegue, haga su momento de altar y levante sus manos y diga, Señor, gracias, nos has traído con bien, hemos ido con bien, hemos disfrutado, pudimos tener estas vacaciones anheladas. Gracias, hago un altar delante de ti, te adoro por lo que hiciste, soy agradecido por lo que hiciste. Si usted está estudiando y llegó a la meta y consiguió lo que deseaba, reúnase con sus compañeros y haga un altar de adoración y de gratitud a Dios. Porque lo hacemos en nuestra vida cotidiana con cualquier cosa. Yo digo que cuando presentamos a un niño en la iglesia, debiéramos hacer un tiempo de celebración con toda la gente no cristiana. Invitarlos ese día y hacer una celebración especial. Hay un niño que ha venido y lo estamos poniendo delante de Dios y damos gracias a Dios por la vida. Qué bueno que levantemos altares en medio de nuestra vida cotidiana. Que su casa sea un altar, para que nuestros tiempos aquí de altar sean radicalmente cambiados, para que sintamos que estamos entregándonos a Dios con el corazón. Pero eso no va a pasar si no venimos preparados, si en casa no tenemos un altar. Si yo no sé adorar en intimidad, no voy a saber adorar en público.
Voy a aprender las manías, pero no voy a poder poner mi corazón. Ahora, yo sí le voy a invitar hoy a que hagamos un altar. Va a ser un altar de gratitud. Va a ser un altar que nos permita conocer a Dios. El altar representa eso, representa conocer a Dios, encontrarse con Dios, la revelación de Dios a nuestra vida, de una u otra manera. Si Dios se te ha revelado, debes haber conocido algo de Él. Abraham no hizo uno, hizo varios altares. Y en cada altar era algo que había descubierto de Dios, algo que había conocido de Él. ¿Qué estás conociendo de Dios en este momento? Recientemente, ¿qué sabes de Dios? ¿Qué Él te ha permitido ver, saber de Él? Hagamos un altar por eso. Hagamos un altar de gratitud que nos permita encontrarnos con Él y conocerle, como leímos en el pasaje de Oseas. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Necesitamos conocer a Dios. Un altar es un reflejo de que he conocido a Dios. ¿Qué he conocido de Él? Es diferente su experiencia a la mía. Pero necesitamos poner un punto que marque el recuerdo de ese encuentro con Dios. Porque un día cuando usted avance en la vida y esté pasando por un momento crítico, va a acordarse de ese altar y va a decir: Dios fue bueno conmigo antes, lo va a ser bueno conmigo ahora. Dios enseñó aquel tiempo, lo voy a practicar ahora. ¿Sabe cómo le decimos en el mundo a eso hoy? Resiliencia. Nada más que con un nivel de profundidad mayor. Porque no se trata de lo que yo logre para salir, sino lo que Dios hace en mi vida. Los altares son una marca en nuestro recuerdo, en nuestra historia de vida, que dice: Dios hizo esto en mí, Dios hizo esto conmigo, Dios hizo esto por mí, Dios hizo esto a través de mí. Y eso es muy valioso.